Bueno, 8 de la mañana, 42 minutos. En este contexto en el que cada dato económico, por lo menos, ayuda a terminar de armar un rompecabezas de no solo lo que está ocurriendo en la actualidad, sino también lo que puede venir, lo que puede impactar de los movimientos económicos de algunas industrias, de algunos sectores específicos, pero de gran peso en la economía nacional. Bueno, el CREVA es uno de esos lugares donde siempre podemos encontrar buena información y buenos relevamientos de datos respecto de lo que está pasando con la economía, como por ejemplo el informe agropecuario regional que publicó el Centro Regional de Estudios Económicos en las últimas horas. Para hablar de eso está Franco Steinbauer, que es integrante del Centro Regional de Estudios Económicos y es economista. Franco, buenos días, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación y por el lugar para poder comunicar lo que hicimos esta semana. Bueno, Franco, la primera pregunta para dar un pantallazo y después irnos en temas y en aspectos más profundos del informe. ¿Qué es lo que ustedes destacan o los elementos que marcaron la economía agropecuaria regional este último trimestre respecto del último informe que había sido en enero? Bien, nosotros básicamente lo que hicimos en este informe fue mostrar más que nada una película de lo que venía pasando ya desde meses atrás, que el último trimestre, que básicamente la preocupación del sector agropecuario consiste en el atraso cambiario que se venía dando desde ya mediados de 2024 y además también la depresión de los precios internacionales. ¿A qué nos encontramos? Que básicamente, a medida que avanzaron los meses de 2025, la brecha contra el contado con liquidación del dólar exportador fue en crecimiento. Básicamente, en la primera semana de diciembre, la brecha consistía del 10,2% y se fue incrementando al 13% en enero y febrero, al 16% en marzo, y ya luego en abril se descontroló y alcanzó el 21%. ¿A qué se debió esto? Básicamente a que con los datos de inflación del mes, el gobierno decidió reducir la velocidad de crecimiento del tipo de cambio oficial, pasando del 2% del crawling peg al 1%. Eso básicamente generó, no solo en el sector, sino también en la economía en general, cierta expectativa de atraso cambiario, como venía diciendo, y de expectativa de devaluación. Si a eso además le sumamos lo que pasó el 2 de abril con las políticas comerciales anunciadas por Trump, que generó una fuerte depresión en los precios internacionales, encontramos que el sector estaba bastante apaleado durante los primeros meses. Ya con esta situación y con el nuevo acuerdo con el Fondo Internacional, la quita del cepo pareció una mejora a priori para el exportador agropecuario. Franco, ¿cuál es la situación hoy de precios internacionales? Y también consultarte si la situación actual o el panorama de precios internacionales hizo que quizás lo que generalmente llaman la liquidación o la entrada de dólares no haya variado tanto como se esperaba con estos cambios de la política cambiaria. Claro, sí, la depresión internacional básicamente hace ya varios meses se vienen dando. Esto se debe principalmente a cuestiones de oferta y demanda internacional, más que nada de oferta. Países como Estados Unidos, Canadá, con muy buen clima, por ejemplo, generaron cierta tensión, por ejemplo, en el precio del trigo y en muchos otros cultivos también sucede exactamente lo mismo. Las presiones internacionales, básicamente de la oferta, generan cierto malestar en el precio y eso combinado con la apreciación del peso en los últimos días, a partir de cuando se sacó el cepo, encontramos que el productor a priori pareciera tener un incremento en las exportaciones, un incremento en las liquidaciones, pero con la apreciación del peso, es decir, con la baja del precio del dólar, no pareciera, por lo menos, incrementar las liquidaciones que es lo que me preguntás. Entonces, básicamente ese es el efecto. La depresión de los precios internacionales es general de todo el mercado global
y la cuestión interna del tipo de cambio también no fue tan beneficiosa para el sector. Todavía igual hay que tomarlo con pinzas porque la medida, el análisis que hacemos en el informe también es muy cortoplacista, en el sentido de que, pasaron muy pocos días desde la quita de restricciones cambiarias, y bueno, eso se va a ver más en el largo plazo con datos oficiales acerca de cómo fueron las liquidaciones estos días. En términos de la previsión para la producción y para tomar decisiones a largo plazo, uno entiende que la unificación y la normalización del tipo de cambio es beneficioso, pero a su vez, bueno, no sé, uno ve reportes de otros centros de estudios o por ahí noticias, donde quizás el beneficio respecto a este blend, que era de 80% tipo de cambio oficial, 20% contado con liqui, quizás le daba un margen al productor o al exportador un poco mayor a esto de la unificación cambiaria. ¿Vos qué crees que puede pasar en ese aspecto y también en términos de beneficio y perjuicio de una política a otra? Sí, como decías, el blend da cierta estabilidad. Si nosotros vemos el gráfico, por ejemplo, que está en el informe, el gráfico número 1, se ve esa evolución relativamente a la par del crawling peg, del 2% y del 1%. Entonces, como vos decís, el blend le da cierto beneficio al exportador en cuanto a predecibilidad. Pero como te digo, el precio, el tipo de cambio del dólar exportador, que era 80% dólar oficial y 20% de contado con liquidación, es un precio muy atrasado contra el dólar libre, que era el contado con liquidación en ese momento. La unificación permite básicamente eso, obtener un precio un poco mejor. Como te digo, esto se vio en los primeros días, cuando el peso tuvo una depreciación del 13%, por ejemplo, en el primer día después de la quita de restricciones. Y básicamente ese es el beneficio que tiene la quita del cepo, es el poder obtener un precio mayor al liquidar tus cultivos. Y el problema es que en flotación libre la cuestión se pone un poco más complicada, sobre todo porque el país está más afectado por los shocks externos. Franco, te llevo a dos puntos que ustedes suelen incluir en el análisis del informe agropecuario regional, que tiene que ver con el mundo ganadero y cómo se relaciona la variación del precio de la carne con el índice general de precios, el IPC, que ustedes también lo miden. ¿Ahí qué encontraron en el último informe? ¿Qué panorama, porque siempre es mirando para atrás, quedó de abril para atrás? Bien, sí, nosotros encontramos básicamente, lo vemos en un indicador que nosotros llamamos ratio productor góndola, que básicamente nos muestra el porcentaje de participación del sector ganadero en el precio final de la carne en la góndola. Lo que encontramos básicamente es que el precio de la carne en los últimos meses viene en incremento. ¿A qué se debe esto? A que la producción de carne, la faena, se encuentra muy reducida en comparación al año anterior. Entonces, básicamente a una oferta restrictiva o restringida y un consumo que aparentemente se fue reconstruyendo a partir de julio, encontramos que los precios de la hacienda fueron en incremento en los últimos meses. Si nosotros lo comparamos con el valor del IPC, si no me equivoco, el 30% de la variación del IPC, perdón, el 22% fue de variación del precio de la hacienda y se encontró 14 puntos por encima del IPC, que si no me equivoco fue del 6% en los últimos 3 meses. Básicamente eso fue lo que encontramos, que el precio de la hacienda creció muchísimo y eso fue lo que se reflejó en el consumo de las personas en un precio de góndola mucho más alto. Por eso también eso se condice con el otro análisis del poder adquisitivo de esto de medir salario mínimo por kilo de carne, ¿no? Algo así, Franco. Claro, exacto. Sí, eso también se condice. Básicamente es el mismo análisis. Si nosotros medimos el salario vital y móvil dividido por el precio de la carne
el precio de la carne en góndola, nosotros encontramos que en los últimos 3 meses la caída fue muy significativa. ¿Esto a qué se debe? A que no solo el salario mínimo tiene una actualización muy precaria, Sí. sino que también el precio de la carne subió muchísimo en los últimos meses, especialmente en enero y febrero. Entonces encontramos una fuerte reducción y el indicador se ubica más o menos en los 27 kilos de carne por persona, en el poder adquisitivo del salario. ¿Eso por año? Eso es mensual, lo hacemos mensual con la variación de precios del IPC y con el salario mínimo que se actualiza todos los meses con cierto rezago. O sea, son 27 kilos de carne por mes con un salario mínimo vital y móvil. Exacto, Okay. Sí, tal cual. Bueno, Franco, para concluir un poco, estamos hablando con uno de los asistentes de investigación del Centro Regional de Estudios Económicos por el Informe Agropecuario Regional. Ustedes también siempre aportan perspectivas, no de lo que va a pasar, sino de lo que hay que mirar. Vos decías, pocos días después del nuevo régimen cambiario, pero también hay que mirar qué pasa con los precios internacionales. ¿Hay algún sector o por lo menos algún producto que tenga una perspectiva mejor que el resto? ¿Cómo lo observan eso? Lo que se puede esperar es que el trigo, más que nada, tiene ciertas condiciones que se ven a la mejora. Si nosotros comparamos las proyecciones que hay de cosecha de soja y maíz, la verdad es que no parecieran ser tan altas como sí fueron en la campaña anterior. Entonces esto vendría a ser un problema, sobre todo teniendo en cuenta que la cosecha del maíz y la soja arrancó en estos meses. El trigo, que todavía está en etapa